Bueno, muy buenas noches nuevamente a todos por su puntualidad, por su asistencia. Bienvenidos a este nuevo webinar de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Una vez más en el mes de junio hablando de los temas de anticoagulación, nuestro segundo webinar de anticoagulación, cómo seleccionar el DOAC más adecuado para cada tipo de paciente. Bienvenidos, vamos a tener como siempre es una conferencia de cerca de 30-35 minutos y posteriormente tenemos tiempo para que ustedes hagan sus preguntas y respondamos en vivo. Y no se olviden que el próximo 28 de junio a la 1 de la tarde, hora de Colombia, tenemos al doctor David Jiménez en directo desde Madrid con el tema de actualización en tromboembolismo venoso. Entonces voy a pausar la cámara para empezar con la presentación y no se olviden por favor al final de escribir todas sus preguntas. Bueno, perfecto. ¿Ya hay audio en este momento? ¿Están contestando? Ok. Bueno, hay que revisar las personas que no les esté entrando, de pronto salir y volver a ingresar. Pero la mayoría sí tienen audio. Bueno, y empecemos entonces directamente hablando de este tema que es un poquito complejo de cómo vamos a seleccionar el anticoagulante de acción directa más adecuado para mi paciente. Esos son los conflictos de interés que les quiero presentar. Eh, y entremos en detalle cuando empezamos a hablar de las tres preguntas claves en fibrilación auricular. Específicamente, la primera pregunta que nos hacemos siempre con un paciente con fibrilación auricular es que la pregunta es si tenemos que anticoagularlo o no debemos anticoagularlo. Y la respuesta es muy sencilla, simplemente es aplicar cualquiera de las escalas de riesgo tromboembólico y el SHAC2-VAS es la escala más recomendada y seguramente al aplicarla nos va a dar que más del 80% de nuestros pacientes con fibrilación auricular deben quedar anticoagulados. Pero una vez que ya definimos que el paciente lo vamos a anticoagular, la siguiente pregunta es ¿con qué lo vamos a anticoagular? ¿Lo vamos a anticoagular con warfarina o con un anticoagulante de acción directa? Y esa es una pregunta que tiene mucho de largo y de ancho, porque posiblemente hoy en día el gran beneficio de la warfarina sigue siendo su bajo costo, pero la evidencia clínica de los ensayos clínicos, de los estudios de vida real y de la utilización de estos nuevos medicamentos anticoagulantes de acción directa parecen favorecer el perfil no solamente desde el punto de vista de la eficacia, sino también de la seguridad de los anticoagulantes de acción directa por encima de la warfarina. Es más, si nos limitamos a las guías europeas de fibrilación auricular de agosto del año pasado, cuando el paciente amerita recibir anticoagulación, la Sociedad Europea de Cardiología recomienda la utilización de un DOAC por encima de la warfarina. Esa era una recomendación nivel 2A en las guías anteriores del 2012 y pasó a ser una recomendación de nivel 1 en las guías del 2016. Pero como tenemos el inconveniente siempre específicamente del costo, nos gustaría identificar qué pacientes pudiéramos nosotros anticoagular con warfarina. Y esto es una aproximación interesante publicada en abril del año pasado, donde se identifica el paciente con fibrilación auricular que tiene un SHAC2-VAS de 2 puntos o más, es decir, el paciente que amerita estar anticoagulado. Y ese es uno de los primeros algoritmos que incorpora esta nueva escala que se llama el SAME-TT2-R2 y vamos a mirar cómo lo pudiéramos interpretar. Básicamente, el esquema dice, ok, si usted tiene que anticoagular a su paciente, emplee esta escala de SAME-TT2-R2 y si el puntaje le da de 0, de 1 o de 2 puntos, puede ser un candidato a recibir warfarina, pero si el puntaje es de 3 puntos o más, es preferible iniciar directamente con un anticoagulante de acción directa. ¿En qué consiste esa escala de SAME-TT2-R2? Pues es un acrónimo simplemente de lo que significa cada uno. Ustedes pueden ver que el puntaje máximo de esa escala es de 8 puntos. Si ustedes suman, entonces, si es mujer, le suma un punto, si tiene más de 60 años, otro punto. Si tiene al menos dos de esas comorbilidades que ustedes ven allí, suma un punto. Y no va sumando por cada comorbilidad, sino que si tiene dos de todas esas que están allí, suma un punto. Si el paciente viene recibiendo tratamiento antiarrítmico para el control del ritmo, específicamente amiodarona, le sumamos otro punto más. Pero si el paciente ha fumado en los 2 años anteriores, a eso le damos 2 puntos, o si es de raza no caucásica, a eso le damos 2 puntos. Entonces ustedes pueden ver que el puntaje del SAME TT2R2 varía entre 0 y 8 puntos. ¿Y cómo se interpreta? Pues se interpreta si el puntaje es de 0, 1 o 2 puntos, se considera que la probabilidad de ese paciente de mantener un tiempo en rango terapéutico superior o igual al 65% es muy buena.
Es decir, si el puntaje es de 0, 1 o 2 puntos, es altamente probable que el paciente quede bien anticoagulado y se mantenga bien anticoagulado con tiempos en rango terapéuticos adecuados si yo lo anticoagulo con warfarina. Pero si esta escala de SAMe-TT2-R2 es de 3 puntos o más, se considera que posiblemente va a haber mucha variabilidad y va a ser muy difícil el control de la anticoagulación con warfarina, y entonces se sugiere en ese caso mejor empezar directamente con un anticoagulante de acción directa. ¿Cuál es el problema para poblaciones, por ejemplo, como la nuestra? Ustedes ven allí como el ser de una raza no caucásica, es decir, ser mestizo, ser de raza indígena o ser de raza negra, automáticamente le da 2 puntos. Entonces, en nuestro medio, una mujer mestiza ya tiene 3 puntos, o un paciente indígena que tenga 65 años ya tiene 3 puntos. Y en teoría, entonces, prácticamente ninguno de nuestros pacientes en nuestros países latinoamericanos serían buenos candidatos a recibir warfarina. Por consiguiente, esta escala tocaría validarla para nuestra población. Posiblemente es más sencillo de lo que habíamos pensado inicialmente y sea una buena opción para definir a qué paciente le vamos a dar warfarina y a qué paciente le vamos a dar un anticoagulante de acción directa. Porque, como les digo, el punto del aspecto económico sigue siendo importante en países como los nuestros. Entonces, definitivamente, la evidencia sugiere que en la mayoría de los casos el anticoagulante de acción directa es al menos tan eficaz o más eficaz que la warfarina en la prevención de eventos cardioembólicos y es al menos tan seguro o más seguro que la warfarina en la prevención de complicaciones hemorrágicas y eso lo convierte en condiciones ideales en un medicamento de elección por encima de la warfarina. Entonces hasta ahí tenemos esas dos preguntas que son relativamente sencillas de contestar y relativamente fáciles si nos adherimos a las recomendaciones de las guías. El problema viene con la tercera pregunta, que es lo que vamos a intentar conversar esta noche. Y es, ok, una vez ya defino que voy a anticoagular a mi paciente, defino que lo voy a dejar anticoagulado con un anticoagulante de acción directa, ¿cuál puede ser el anticoagulante de acción directa más apropiado para cada uno de mis pacientes? Y tenemos tres enfoques que podemos aplicar y los tres pudieran ser exactamente igualmente válidos. Los dos primeros son enfoques muy prácticos y el tercero tiene que ver un enfoque un poquito más complejo y un poquito más sujeto a discusión y a debate. El primer enfoque es decir, yo tengo mi paciente y en términos generales yo le puedo dar cualquiera de los tres anticoagulantes que tengo disponibles en Colombia a cualquier paciente con fibrilación auricular que tenga indicación de estar anticoagulado. Es muy importante anotar que este esquema funciona siempre y cuando yo sepa muy bien a quién le doy la dosis plena del anticoagulante y cuál es el paciente que califica para recibir dosis reducidas. Porque muchas veces estamos colocando dosis reducidas de los anticoagulantes cuando no hay ningún criterio ni ninguna indicación para reducir la dosis, dejando a este paciente desprotegido desde el punto de vista de la prevención cerebrovascular. Entonces el primer esquema es, no importa las características globales de mi paciente, yo le voy a colocar cualquiera de los anticoagulantes indistintamente. Y esta es una aproximación que realmente es válida, porque si nosotros vamos los detalles y las minucias de los estudios, realmente las diferencias no son clínicamente significativas y nadie puede decir que estás haciendo mal utilizando un anticoagulante de estos en general, salvo los casos específicos donde están contraindicados que los vamos a ver más adelante. El segundo enfoque, que también es un enfoque muy práctico, es yo como médico me escojo un anticoagulante con el cual me sienta más cómodo, me sienta más familiarizado, lo pueda y lo sepa manejar adecuadamente. Y ese anticoagulante se lo voy a colocar a todos mis pacientes, independientemente de las características. Nuevamente, ese enfoque funciona siempre y cuando yo sepa a cuál le voy a colocar la dosis plena de mi anticoagulante o a cuál le voy a colocar la dosis reducida del anticoagulante. Y en general solamente necesito conocer uno de esos tres y colocarle ese anticoagulante a todos los pacientes. Si digamos me genera más duda o más incertidumbre saber cuál es más apropiado, puedo hacer ese esquema y simplemente decido seleccionar un solo anticoagulante. Ese anticoagulante aprendo a manejarlo bien, sé cuándo coloco la dosis full y cuándo coloco la dosis reducida y ese anticoagulante lo uso para todos los pacientes. Pero hay un tercer enfoque y el tercer enfoque es tratar de individualizar la terapia y considerar posiblemente que el anticoagulante en el contexto clínico de mi paciente puede haber unos que beneficien más a mi paciente que otros. Entonces es tomar al paciente y antes de decidir cuál anticoagulante le voy a dar,
analizo ciertas características de ese paciente. Por ejemplo, analizo sus características clínicas, analizo cómo está su función renal, analizo la edad, porque no es lo mismo anticoagular a un paciente de 65 años que anticoagular a un paciente de 80. No es lo mismo anticoagular a un paciente que ya ha tenido un evento cerebrovascular previo que el paciente que no lo ha tenido. Evalúo el riesgo cardioembólico porque igual, aunque todos deben estar anticoagulados, el riesgo de un evento cardioembólico no es lo mismo si el CHA2-VASc es de 2 puntos o si es de 6 puntos. Evalúa el riesgo de sangrado también. En la conferencia anterior el doctor Esposato nos decía que él poco le prestaba atención realmente a la escala de sangrado. Para pacientes que nosotros vemos con mucha frecuencia, sí tenemos que valorar muy bien su riesgo de sangrado porque posiblemente nos ayude a tomar decisiones importantes. Y también es importantísimo tomar en cuenta las preferencias tanto del paciente como del médico, porque el médico también tiene sus preferencias y eso es importante. Entonces, analizando toda esa sumatoria de datos, posiblemente nos aproximemos a cuál pudiera ser el anticoagulante más adecuado para mi paciente. Y esa es una tendencia que se ha visto particularmente en los últimos años. Les voy a presentar 2 o 3 aproximaciones de publicaciones recientes del año del 2016 para acá, que nos muestran cómo pudiéramos, según ese perfil clínico del paciente, identificar el más adecuado. Este es un esquema publicado en el mismo artículo que les mostré ahora de Fredman de abril del 2016, donde escoge simplemente los más adecuados o los que se pueden utilizar, pero no está utilizando ninguno que no deja, o sea, no deja ninguno por fuera de los que no son recomendados. Hay otro esquema, que es este también publicado el año pasado, del doctor Oliver Sif y del doctor Cam, donde es un poquito más genérico, más específico, perdón, menos específico, pero en general nos da una aproximación, no tanto en cuanto a las, específicamente por las dosis, pero sí más o menos una aproximación de cuál pudiera ser el anticoagulante más adecuado. Y recientemente ha sido publicado este artículo que me parece muy interesante porque es una sumatoria de expertos de ambos lados del Atlántico. Hay personas de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, y sale esta publicación donde dice cómo escoger un anticoagulante particular y la dosis específica para prevención de ACV en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Es un artículo que está en 2 partes y vamos a mirar también algunas referencias importantes que nos ayudarían a perfilar ese paciente cuando yo voy a escoger el anticoagulante más adecuado. Entonces, hemos hecho una aproximación de cómo podemos nosotros seleccionar el anticoagulante según las características clínicas del paciente. Y aquí nos toca empezar a analizar una cantidad de circunstancias que no a todo el mundo le gusta, pero es muy importante recalcar que la primera fuente y la más importante para tomar la decisión tiene que ver con los resultados de los ensayos clínicos. A pesar de que tenemos ya registros de vida real, tenemos otro tipo de experiencia y los análisis de subgrupos, pues la mayor evidencia disponible desde el punto de vista del peso epidemiológico la dan los ensayos clínicos que ya todos conocemos muy bien. Y una vez que ya tenemos esos ensayos clínicos, empezamos a utilizar otras características. Por ejemplo, vamos a analizar por subgrupos cómo le fue a cada una de las moléculas en su estudio respectivo comparado contra warfarina en diferentes poblaciones especiales. Vamos a mirar algo que desde el punto de vista epidemiológico pues no es muy válido, que son las comparaciones indirectas. Todos sabemos que estos estudios ninguno ha hecho cabeza a cabeza una comparación que me permita comparar uno contra otro. Entonces nos toca de alguna manera emplear comparaciones indirectas. Vamos a utilizar también la data que tenemos de los registros de vida real, entendiendo el peso justo que le damos a los registros de vida real, porque los registros de vida real simplemente nos ayudan a hablar de la seguridad de los medicamentos y de cómo se están empleando esos medicamentos en el mundo real. Puede que se estén utilizando mal y vamos a mostrar algo de eso al respecto. Entonces no es la verdad absoluta y no tiene el peso epidemiológico de un ensayo clínico. Y todavía menos importante, pero que es una realidad para los que hacemos la parte clínica, es los eventos adversos. Necesitamos perfilar ese paciente que tiene, que se queja de ciertas características y que con anticipación pudiéramos nosotros identificar qué medicamento posiblemente no sea bueno o no sea el más adecuado dadas las características de ese paciente. Entonces esto genera odio y amores, obviamente, porque si hay personas que hemos intentado hacer una aproximación muy basada en lo que tenemos en las publicaciones y en las recomendaciones de todas estas guías para intentar hacer una guía práctica y ofrecer una guía práctica para que el médico pueda de alguna manera
perfilar su paciente, identificar que aunque todos los DOACs en general han mostrado muy buenos resultados en términos generales, para algunos grupos de pacientes pudiera ser más beneficioso uno de ellos en determinadas circunstancias clínicas. Entonces vamos a mirar algunas características y a intentar respondernos con los criterios que les acabo de mencionar, cuál pudiera ser el anticoagulante más adecuado. Es una apuesta arriesgada, pero voy a intentar justificar muy bien cada una de las respuestas, empezando con este término que es el de anticoagulante sugerido. Lo que yo les voy a mostrar a continuación no significa que no se puedan utilizar otros anticoagulantes en cada uno de esos subgrupos que ustedes están viendo allí. Significa que posiblemente, con base en la data que tenemos disponible y en la evidencia, haya uno que sea preferido por encima de los otros y vamos a intentar justificar muy bien el porqué. Entonces empecemos con ese primer grupo de los pacientes para intentar identificar cuál pudiera ser el anticoagulante más adecuado. El primer grupo que vamos a trabajar es aquel paciente que ya viene recibiendo warfarina y que tiene un tiempo en rango terapéutico mayor del 65%. Todos sabemos que es muy difícil lograrlo, más aún si no contamos con clínicas de anticoagulación, pero existen pacientes que les va bien con warfarina. Puede que sean poquitos, puede que no sean la mayoría ni los más significativos, pero hay pacientes que en general le va bien con warfarina y que en general podemos decir que la mayoría de los INRs que nosotros le hacemos se encuentran dentro del rango terapéutico. Si calculáramos un tiempo en rango terapéutico por el método clásico, porque utilizamos muy poco Rosendahl para calcular el TTR, pero si utilizáramos ese TTR y podemos afirmar que por encima del 65%, la propuesta es que ese paciente continúe con warfarina. Yo sé que aquí hay mucho debate y muchas personas, aún en el paciente que está adecuadamente anticoagulado, con warfarina, con tiempos en rango terapéuticos por encima del 65, prefieren cambiarlo en DOAC, pero simplemente les voy a mostrar un poquito de una data que dice que no es una mala idea dejarlo con warfarina. Ojo, esto es asumiendo no, estando seguros que el paciente verdaderamente viene bien anticoagulado. Este es el metaanálisis del doctor Christian Ruff en Boston, eh, publicado ya en el 2014, donde ustedes ven desde el punto de vista del desenlace de seguridad. Miren lo que ocurre cuando yo hago el análisis de subgrupos basándome en el TTR del paciente. Cuando el paciente tiene un TTR que está por debajo del 66%, claramente le va mucho mejor recibiendo un anticoagulante de acción directa. Pero cuando yo miro y el paciente tiene tiempos en rango terapéutico mayor o igual al 66%, no hay ninguna diferencia desde el punto de vista del desenlace de seguridad del riesgo de sangrado mayor entre darle warfarina o darle un DOAC. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que esa eficacia desde el punto de vista, o esa tranquilidad que nos da desde el punto de vista de la seguridad de tener un menor riesgo de complicaciones hemorrágicas con los DOACs, ocurren especialmente en esos pacientes que tienen un tiempo en rango terapéutico por debajo de lo recomendado. Si mi paciente, yo puedo garantizar, vuelvo y repito, estamos seguros y de acuerdo que el paciente, tener pacientes con un TTR por encima del 65% en nuestro medio no es lo más frecuente, pero si los llegamos a tener, si tenemos pacientes que los tenemos bien controlados y que están con la mayoría de los INR dentro del rango terapéutico, posiblemente no tengamos un beneficio muy grande o muy significativo de cambiarlos a un DOAC. De la recomendación del grupo de expertos publicado este año, que les mostré en la bibliografía empezando la conferencia, quiero mostrarles simplemente la recomendación que hacen ellos en ese tipo de pacientes. Ellos suben el TTR al 70%, pero ellos consideran que si el paciente viene con un tiempo en rango terapéutico adecuado recibiendo warfarina, es razonable continuar con un tratamiento con un antagonista de vitamina K. Obviamente, en el momento en que estos pacientes ya se vuelven de INR lábil y ya se vuelve más difícil el control, posiblemente la mejor opción sea cambiarlo a un DOAC. Pero si mi paciente está bien controlado, posiblemente no es descabellado dejarlo con warfarina. Segundo grupo de pacientes, el que presenta un alto riesgo de ACV isquémico. Y vamos a hablar específicamente de ACV isquémico por encima de alto riesgo cardioembólico global o de eventos embólicos, que es lo que me está determinando el chat 2-VASC, y posiblemente la mejor opción en ese grupo de pacientes sea Dabigatran 150. Vuelvo y les digo que no es el único tratamiento recomendable, sino puedo tener otras opciones, pero voy a intentar justificarles por qué Dabigatran en los pacientes de alto riesgo de ACV isquémico. Siempre hemos dicho cuando comparamos que las poblaciones de los estudios son muy diferentes, porque específicamente, bueno, esta gráfica no se ve muy bien, pero específicamente la población de los pacientes del RELY, esta es la data de RELY
de Dabigatran 110, esta es la data del Relight de Dabigatran 150, esta es la del Rocket y esta es la del Aristóteles. Siempre hemos dicho que la gran diferencia en los grupos basales que se estudiaron, donde el Rocket claramente incluyó pacientes mucho más enfermos, hizo que de manera significativa los resultados posiblemente al final del estudio no fueran favorables a rivaroxaban, sino que fueran resultados simplemente de no inferioridad. Es decir, desde el punto de vista del desenlace de eficacia, rivaroxaban demostró ser igual de eficaz que la warfarina, con la misma tasa de sangrado mayor que la warfarina. Pero ¿qué pasa si nosotros analizamos única y exclusivamente los pacientes más enfermos? Es decir, los pacientes que tienen un CHAD2 mayor o igual a 3. Acuérdense que cuando cuando se hicieron estos estudios, no se había diseñado la escala de CHAD2-VASC. Por eso todos estos estudios tienen, la clasificación es basada en el CHAD2. Entonces, ¿qué pasa si analizamos solamente los pacientes más enfermos en cada uno de los estudios? Pues aquí estamos viendo los resultados de Dabigatran 110 contra warfarina solamente en el subgrupo de pacientes que tienen un CHAD2 mayor o igual a 3. Aquí Dabigatran 150 contra warfarina, aquí Rivaroxaban contra warfarina y aquí Apixaban contra warfarina. Y lo interesante de estos estudios es que los desenlaces finales de eficacia y de seguridad son exactamente los mismos que se vieron en los estudios de la población general. Ustedes saben que el Relight aportó muy poca población o proporcionalmente mucho menos pacientes con CHAD2 mayor o igual a 3 que los que aportó el Rocket. Lo mismo Aristóteles aportó muy pocos pacientes con CHAD2 mayor o igual a 3 que lo que aportó el Rocket. Y el Rocket sí tuvo una población mucho más enferma con pacientes que tenían una existencia de ACV previo mucho más alta. Pero si ustedes analizan la data final en los pacientes más enfermos es exactamente igual. ¿Qué significa eso? Que los que demostraron ser más eficaces que la warfarina fueron Dabigatran 150 y Apixaban 5 miligramos cada 12 horas. Desde el punto de vista de hemorragia intracraneana, también no tenemos la data para los subgrupos específicamente por CHAP2, pero sí vemos como desde el punto de vista de las complicaciones hemorrágicas el resultado fue exactamente igual. Pero ¿qué pasa si analizamos solamente el desenlace de ACV isquémico? Acuérdense que el desenlace global de los estudios este fue el desenlace primario de eficacia, que era ACV o embolismo sistémico. Y ahí van incluidos absolutamente todos los tipos de ACV, todos los tipos de stroke, sea hemorrágico, sea isquémico, sea no determinado, y los embolismos sistémicos. Pero cuando nosotros tenemos un paciente con fibrilación auricular y un alto ruido cardioembólico, en últimas lo que nosotros queremos prevenir es un ACV isquémico. Entonces, miremos qué pasa con la data específicamente de ACV isquémico, y este es el subgrupo de los resultados del Relight, que nos muestra cómo fue el comportamiento de los pacientes que recibieron Dabigatran o que recibieron warfarina en los pacientes que, desde el punto de vista del desenlace solamente de ACV isquémico, no del desenlace primario del estudio, sino solamente de ACV isquémico. Y aquí vemos cómo Dabigatran 110 contra warfarina no mostró ninguna diferencia, pero vemos como Dabigatran 150 contra warfarina sí tuvo una diferencia estadísticamente significativa, 24% de reducción de la tasa de ACV isquémico cuando el paciente recibía Dabigatran 150 contra warfarina. Ahora, la data para Rocket no la tenemos específicamente por su grupo del ACV isquémico, pero sí la tenemos también para el Aristóteles. Esta es la data del Aristóteles específicamente cuando hablamos de ACV isquémico, y similar a lo que ocurrió con Dabigatran 150, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en el desenlace de ACV isquémico entre los pacientes que recibieron Apixaban o los pacientes que recibieron warfarina. Por consiguiente, el único medicamento que redujo la tasa de ACV isquémico solito fue Dabigatran 150, y por eso sugerimos en nuestra tabla que el paciente que tiene un alto riesgo de hacer un ACV isquémico, la opción preferida o sugerida será Dabigatran 150. Ahora, si el paciente tiene enfermedad renal crónica y tiene una depuración de creatinina por debajo de 50 mililitros, la opción posiblemente preferida es Rivaroxaban. Yo sé que hay mucha gente que puede estar en desacuerdo y decir, no, Apixaban también tiene mucha evidencia en ese grupo de enfermedad renal crónica. Y realmente la tiene, Apixaban también la tiene, pero les voy a poner un ejemplo, sobre todo cuando enseñamos y cuando transmitimos este conocimiento a los médicos de atención primaria que están manejando un volumen muy grande de pacientes anticoagulados. Está totalmente claro que Rivaroxaban o Apixaban son dos muy buenas opciones, pero les voy a mostrar un caso clínico y por qué yo prefiero utilizar Rivaroxaban, especialmente cuando enseñamos cómo manejar ese paciente anticoagulado. Ahí les coloco el caso clínico de un hombre de 74 años de edad,
que tiene creatinina de 1.8, que pesa 63.5 kilos, mide 1.69 y eso le da una depuración de creatinina de 32 mililitros por minuto. Si nosotros vamos a usar Rivaroxaban, la dosis de Rivaroxaban en ese paciente debe ser de 15 miligramos cada 24 horas. Pero si vamos a hablar a Pixaban, al emplear a Pixaban, la dosis que deberíamos utilizar es de 5 miligramos cada 12 horas. Es muy probable que si nosotros tenemos médicos de atención primaria que ven este paciente con estas características, con esta creatinina de 1.8, automáticamente el médico dice, yo le voy a dar a Pixaban, pero le voy a dar 2.5 cada 12 horas. Y si ustedes recuerdan bien, los criterios únicos para reducir la dosis de apixaban a 2.5 cada 12 horas era cuando el paciente cumplía dos de tres criterios: edad mayor o igual a 80 años, creatinina mayor o igual a 1.5 o peso menor o igual a 60 kilos. Este paciente tiene uno solo de los criterios para reducir dosis, por consiguiente no califica para la reducción de dosis, no califica para darle 2.5 miligramos cada 12 horas de apixaban, sino que califica para recibir 5 miligramos cada 12 horas. Si usted lo tiene muy claro y los médicos en general tienen absolutamente claro ese concepto, digamos que cualquiera de las dos opciones es totalmente válida. Pero cuando el médico anticoagula desde el temor al sangrado, pasa circunstancias como las siguientes que estamos viendo. Ahí les estoy mostrando las diferentes formulaciones porcentuales de los anticoagulantes respecto a las dosis reducidas. Ven ustedes con apixaban cómo es absolutamente impresionante la cantidad de 2.5 miligramos que se está formulando en todo el mundo. Y esto posiblemente ya lo hemos visto en algunos registros de vida real que sugieren que por estar utilizando 2.5 miligramos cada 12 horas en pacientes que no tienen indicación de estar recibiendo 2.5 cada 12 horas, estamos exponiendo a nuestros pacientes a un riesgo de ACV elevado, porque estamos empleando una dosis inadecuada para ese paciente. Si ustedes ven, bueno, de pronto, con la excepción de Japón, porque Japón se comporta distinto, en Japón utilizan las dosis reducidas para todo, miren que no utilizan dosis de 20 miligramos de Rivaroxaban y no utilizan 150 miligramos de Dabigatran, pero para otros países como por ejemplo Alemania, por ejemplo Canadá, Australia, miren como 40% de los pacientes, 46% en Francia, de los pacientes anticoagulados con apixaban les están dando la dosis de 2.5. Si ustedes recuerdan, en el estudio de Aristóteles, solamente el 4.8% de los pacientes del estudio calificaron para recibir 2.5 cada 12 horas. Es decir, en la vida real, por ese concepto, por pensar sobre todo en el paciente anciano, en el paciente con creatinina alta o en el paciente de bajo peso, tomando en cuenta uno solo de esos criterios, posiblemente diría yo, el que más mal se está empleando en dosis reducidas, muy probablemente es apixaban, porque estamos anticoagulando desde el temor al sangrado, no pensando en el beneficio de la reducción del ACV isquémico, sino en que el paciente no nos vaya a sangrar. Entonces, por la facilidad que tiene de ajustarse, yo preferiría utilizar en el paciente con enfermedad renal crónica, el paciente que tiene depuración de creatinina entre 30 y 49 mililitros por minuto, Rivaroxaban. Si usted tiene clarísimo que en ese paciente puede usar apixaban y que solamente si cumple dos de los tres criterios califica para reducir la dosis, entonces puede utilizar apixaban también en ese grupo como tal. Ahora, ¿qué hacemos en los pacientes que han presentado un sangrado digestivo previo o que tienen un alto riesgo de sangrado digestivo? En las recomendaciones de este año se incluye no solamente el sangrado digestivo previo, sino también un riesgo elevado de sufrir un sangrado digestivo. Pues ya vimos en la data de los análisis de los ensayos clínicos pivotales cómo Dabigatran 150 y cómo Rivaroxaban tuvieron un riesgo más alto de sangrado digestivo. Entonces, la recomendación de las guías es que si un paciente ha tenido ya un sangrado digestivo o el paciente tiene un alto riesgo de complicaciones hemorrágicas a nivel del tracto gastrointestinal, se prefiere utilizar apixaban o se prefiere utilizar Dabigatran 110. Si el paciente ha tenido enfermedad acidopéptica, obviamente las dos opciones preferidas son Rivaroxaban o apixaban. Sabemos que el Dabigatran se asocia con unos síntomas dispépticos en un porcentaje, en algunos ensayos que lo han evaluado específicamente de vida real, ha demostrado ser más alto que la data presentada en el Relay y que en algunos grupos puede llegar a ser hasta el 19%. Aunque en teoría digamos, esa sintomatología mejora con el uso de medicamentos antiácidos o con el uso de medicamentos que son inhibidores de la bomba de protones, posiblemente uno prefiere utilizar medicamentos que no tengan ese efecto de las molestias gastrointestinales, entonces preferiría usar
rivaroxaban o preferiríamos utilizar apixaban. Ahora, si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado global, utilizaríamos apixaban y ahí nuevamente es un objeto de discusión. Y quiero contarles un aspecto fundamental. Normalmente, miren que pareciera no ser coherente este punto, el tener un alto riesgo de ACV isquémico, donde la opción preferida es dabigatran, a este punto donde si tiene un alto riesgo de sangrado, la opción preferida puede ser apixaban. Entonces, posiblemente ahí sea muy del juicio clínico del médico definir a qué le está apostando más. Y esto es muy importante analizarlo porque todos sabemos que muchas veces entre más alto el CHADS2-VASC del paciente, igualmente es más alto el HAS-BLED. Es decir, el paciente que tiene un más alto riesgo cardioembólico, al mismo tiempo tiene un más alto riesgo de sangrado. Sin embargo, el HAS-BLED alto nunca es una contraindicación para la anticoagulación. Simplemente es una llamada de atención para mirar cuáles factores de riesgo pueden ser corregibles antes o durante el tratamiento anticoagulante. Pero siempre es importante tomar en cuenta que prima la prevención del ACV. Ahora, si yo tengo un paciente con vamos a hablar de entre más alto sea el CHA2-VASC y posiblemente entre el riesgo cardioembólico sea mucho más alto, posiblemente uno prefiera tomar las determinaciones de este punto. Sin embargo, ya vamos a ver cómo dabigatran 150 tiene algunas limitaciones en algunas poblaciones específicas que vamos a mencionar más adelante. Pero si el alto riesgo, si el HAS-BLED es mucho más alto, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene un CHA2-VASC de 2 puntos, pero el HAS-BLED es de 4. Es decir, tiene un alto riesgo isquémico, pero no es un riesgo exageradamente alto de evento cardioembólico comparativamente con el riesgo de sangrado. Posiblemente el riesgo de sangrado sobrepasa ese riesgo de cardioembolismo. Entonces uno prefiere utilizar un anticoagulante que en la data por lo menos que se reportó en los ensayos clínicos pivotales contra warfarina mostró una disminución importante del riesgo de sangrado. Recuerden ustedes que dabigatran 150 tuvo la misma tasa de sangrado mayor en comparación a warfarina, dabigatran 110 tuvo menos tasa de sangrado mayor en comparación a warfarina, rivaroxaban tuvo la misma tasa de sangrado mayor que warfarina y apixaban tuvo menor tasa de sangrado mayor que warfarina. Es decir, los que tuvieron menos tasa de sangrado mayor en comparación a la warfarina fue dabigatran 110 y apixaban. Por consiguiente, uno preferiría utilizar aquí apixaban por encima del dabigatran 110 que no tiene este efecto realmente de prevención fuerte sobre el ácido isquémico. Esto es para 150 y no para 110. Ok, ahora, ¿qué pasa si el paciente ya ha tenido un ácido isquémico previo recibiendo cualquier otro medicamento anticoagulante? Ese también puede ser un poquito sujeto a discusión. Esta recomendación específica, como la ven ustedes allí para dabigatran 150, fue una recomendación que apareció en las guías de ERA, de la Asociación Europea del Ritmo Cardíaco en el 2013, y posteriormente desapareció. Nunca más volvió a aparecer, posiblemente porque no hay mucho soporte para poderlo decir, posiblemente porque es más una percepción, pero tiene mucha relación con esto, específicamente con el único que ya redujo el riesgo de ACV isquémico, pues fue dabigatran 150, entonces posiblemente si el paciente ya tuvo un ACV isquémico previo, recibiendo cualquier otro anticoagulante, la recomendación es dabigatran. Lo que sí es cierto es que han salido todos los análisis de subgrupos de cada molécula comparada contra warfarina en los pacientes que ya habían presentado un ACV isquémico previo. Y en todas los resultados fueron mejores para el anticoagulante de acción directa que para la warfarina. En otras palabras, donde no hay ninguna duda, si el paciente ya tuvo un ACV isquémico, aquí puede ir cualquiera de los nuevos anticoagulantes, si queremos ser un poquito más laxos, pero definitivamente no podría ir warfarina. Deberíamos utilizar un anticoagulante de acción directa por encima de la warfarina y así lo dicen las guías en este momento de recomendaciones. Muy bien, ahora, otro punto supremamente importante, si el paciente prefiere una sola dosis diaria, bueno, o el médico prefiere una sola dosis diaria porque el paciente siempre va a preferir una sola tableta en lugar de las dos tabletas, la única opción que tenemos disponible hoy en día es rivaroxaban. Y este punto a veces no le damos la importancia que tiene, porque pues de nada nos sirve un muy buen medicamento si queda en la mesa de noche del paciente. Si el paciente no se lo toma, si no tiene adherencia, si no lo está recibiendo, pues todos estos resultados de los ensayos clínicos van a quedar en el papel y no se van a trasladar a la experiencia clínica de nuestros pacientes que estamos viendo. Ahora, esto hablamos de la preferencia del médico porque para el paciente siempre va a ser preferible tomarse una sola tableta que tomarse dos tabletas.
Lo más interesante cuando uno habla de los conceptos y los estudios de adherencia y de persistencia, que son dos cosas diferentes, adherencia y persistencia, resulta que sí, a Rivaroxaban le va mejor, pero resulta que no le va mejor por ser una vez al día. Parece que hay otras características en la molécula que lo hacen un medicamento de muy fácil tolerancia, pero no es solamente porque se dé una vez al día. Y la prueba de que no es por una sola vez al día, les voy a mostrar unas de ellas. Ese es un estudio de adherencia como tal. Es un estudio publicado el año pasado donde se evalúan cerca de 64.000 pacientes y el estudio no está hecho para mirar DOAC por DOAC, sino para mirar cómo le va desde el punto de vista de la adherencia a los DOACs versus a la warfarina. Y ahí vemos la tabla, más o menos la adherencia, y estos son datos escalofriantes, al año, solamente el 47.5% de los pacientes que están recibiendo un anticoagulante de acción directa siguen juiciosos adherentes a su tratamiento, es decir, tomándose el medicamento juiciosamente, versus 40% de los pacientes que están recibiendo warfarina, y eso es una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, lo interesante de este asunto es que, miren ustedes, por ejemplo, los anticoagulantes que se dan 2 veces al día, y aunque este no hace análisis entre los diferentes anticoagulantes unos con otros, nos muestra que apixaban aparentemente en este estudio es el que tiene la mejor tasa de adherencia. Entonces fíjense que si fuera cierto el concepto, en la mayoría de los estudios, los DOACs tienen una mejor adherencia que la warfarina cuando se analizan comparativamente. Pero si fuera cierto lo de una o sola vez al día, la adherencia a la warfarina sería más alta que la adherencia a la Pixaban o al Dabigatran, y eso no funciona así. En este no es muy claro, con la Pixaban sí es claro, con Dabigatran no, pero también se ha visto que la adherencia con Dabigatran es mejor que la adherencia con warfarina. Entonces el argumento de que realmente el medicamento tiene una mejor tasa de adherencia porque se da una sola vez al día parece que no es el único argumento. Ahora, antes de mostrarles este estudio, quiero recordarles otro dato interesante. Todo el mundo cree que el paciente, bueno, yo les dije también ahorita que el paciente prefiere una sola tableta al día más que 2 tabletas al día. Sin embargo, se ha visto en estos estudios de adherencia que para muchos pacientes, y eso es lo interesante, para muchos pacientes que están recibiendo polimedicación, otros medicamentos que están recibiendo, por ejemplo, antihipertensivos y se lo toman 2 veces al día, el paciente se acuerda más fácilmente del anticoagulante cuando es 2 veces al día, porque se lo toma, por decir algo, con el losartán o se lo toma con el otro antihipertensivo. Entonces, para algunos pacientes es mejor tomárselo 2 veces al día que tomárselo una sola vez al día. Este es otro reporte también que nos muestra la adherencia. Eso es una población específicamente en Estados Unidos, en la población del medio oeste y del sureste de los Estados Unidos, de una aseguradora médica que se llama Humana. Ese es un reporte de vida real con 27.000 pacientes y lo que se muestra es que la tasa de adherencia en estos pacientes es más eficaz con Rivaroxaban que con Dabigatran y con Apixaban. Ahí vemos en gris se ve la adherencia al año de los pacientes con Rivaroxaban y aunque la diferencia no es muy significativa, al menos visualmente, sí es estadísticamente significativa. Lo que llama la atención es que Dabigatran en los diferentes, bueno, en algunos, en la mayoría de los estudios de adherencia le va mejor al Rivaroxaban por encima de los otros DOACs. En otros cuantos les va mejor a Pixaban, pero casi que lo más común que uno observa cuando se comparan los DOAC en estudios de adherencia es que Dabigatran pareciera ser el que tiene una menor tasa de adherencia comparativamente de los tres. Entonces significa que nosotros como médicos no podemos limitarnos solamente, y eso es un tema súper interesante que se está colocando muy de moda con los DOACs. Más acuérdense que estos medicamentos tienen una vida media muy corta. Si el paciente deja de tomarse el medicamento, su efecto anticoagulante pasa muy rápido. Entonces, el cuento de la adherencia y la persistencia y de cómo los médicos tenemos que ir más allá y no solamente limitarnos a la formulación, sino explicarle al paciente la gravedad de suspender estos medicamentos, de dejárselos de tomar porque va a quedar desprotegido muy rápidamente, pues se está cogiendo muchísima fuerza. Porque si queremos reproducir los resultados de los ensayos clínicos, necesitamos garantizar que las tasas de adherencia son al menos similares a las de los ensayos clínicos. Muy bien, entonces, continuemos entonces acá. Miremos en la edad mayor igual a 80 años, posiblemente el anticoagulante preferido sea apixaban. Yo les voy a mostrar una recomendación de las guías y les voy a decir por qué está para otros grupos y las guías europeas hablan aquí específicamente de 75 años. Yo creo que 75 años sigue siendo muy cuestionable decir que el sugerido es apixaban porque tenemos otras opciones muy válidas. Pero por encima de los 80 años posiblemente sí sea preferido utilizar apixaban.
Miren ustedes cómo en esta población, bueno, ustedes saben también que estrictamente hablando, la recomendación para los pacientes que están recibiendo Dabigatran es que por encima de los 80 años deberían recibir 110 y no 150. Y entre los 75 y los 80 años, la recomendación es recibir 150, dice el laboratorio. Pero si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado y está entre 75 y 80 años, se recomienda 110. Este grupo y este grupo de los europeos es cada vez más fuerte, sugiriendo que en pacientes por encima de los 75 años deberíamos utilizar 110 miligramos cada 12 horas de Dabigatran y no 150. O sea, no dar ese lapso ni dar esa probabilidad de utilizar 150 entre los 75 y los 80 años. Y definitivamente por encima de los 80 años sí, no hay discusión en que deberíamos utilizar 110 miligramos de Dabigatran. Y les digo que esto es discutido porque posiblemente, aunque ellos dicen, sugieren apixaban en los pacientes por encima de los 75 años de edad, posiblemente 75 años sea una muy buena opción para utilizar Rivaroxaban, que es muy bien tolerado en los ancianos, y Dabigatran 110. Realmente ahí en ese valor uno preferiría utilizar más Rivaroxaban que de Dabigatran 110 por la tolerancia de este medicamento, pero esa discusión entre 75 y 80 años dejémosla abierta, acá hay varias opciones. Yo prefiero decirles que en el grupo por encima de los 80 años posiblemente la mejor opción sea apixaban. Ahora, y si el paciente tiene enfermedad coronaria o ha tenido un infarto previo, cualquiera de los anticoagulantes los podemos utilizar. Estamos hablando de pacientes, no de los que tienen evento coronario en los 12 meses previos o los han llevado a angioplastia con intervencionismo percutáneo en los 12 meses previos, sino pacientes que en general han tenido enfermedad coronaria, se infartaron hace un tiempo o se les colocó un stent medicado hace 3 años o 4 años. Ya sabemos que cualquiera de los anticoagulantes los podemos utilizar con tranquilidad. Había temores de que alguno de ellos pudiera aumentar el riesgo de infarto de miocardio, que ya en este momento lo tenemos descartado y hasta este momento no hay ningún warning ni ninguna advertencia que nos sugiera que no se puede utilizar uno de ellos. Es muy importante porque estamos teniendo muy buen nivel de evidencia ahorita con molécula específicamente Rivaroxaban, pero en un contexto diferente. No estamos hablando del paciente de enfermedad coronaria con fibrilación auricular, que también tenemos evidencia en ese grupo, sino que estamos hablando de qué va a pasar con el uso del anticoagulante en enfermedad coronaria, o sea, la utilización del DOAC como anticoagulante en el síndrome coronario agudo, que es otro tema diferente que no es este del cual estamos hablando acá. Entonces, en conclusión, hay que seleccionar el calzado adecuado para cada persona. Posiblemente el error que cometemos nosotros es hacer énfasis en el zapato. Y el problema no es el zapato, el problema es que se lo quieras poner a la persona incorrecta. Entonces el problema posiblemente no pasa necesariamente por el anticoagulante, el problema posiblemente pasa porque queremos colocarle a un paciente, no pensamos a veces en la tableta, a veces pensamos más desde la tableta que desde el paciente. Y lo que deberíamos hacer es pensar en nuestro paciente, mirar las características y ahora sí, a esas características clínicas de ese paciente, mirar cuál de las opciones de anticoagulantes que yo tengo posiblemente pueda ser el más adecuado. Ok, muchísimas gracias y pasamos entonces ya a resolver las preguntas y las inquietudes que tenga. Bueno, yo había visto una pregunta del doctor Contreras que creo que se borró. Si el doctor Contreras quiere repetirla. Bueno, empecemos con las que están allí. Con respecto a la llegada de antídotos o agentes reversores, el de Dabigatran ya tiene registro INVIMA y va a ser el primero en estar disponible. Esa va a ser una buena razón para preferir Dabigatran. Yo creería que no. Yo creería, bueno, en la vida, en el mundo real, en todos los países donde se aprobó el antídoto, el Idalizumab, que ya está disponible en Canadá, Estados Unidos, en Europa, ya está disponible en Ecuador. A finales de este mes vamos a hablar de la utilización del antídoto, que ya lo tienen disponible en Ecuador, en el Congreso Ecuatoriano de Cardiología. En todos los países donde se aprobó el antídoto, aumentó la prescripción de Dabigatran, en todos. ¿Qué significa eso? Que estamos anticoagulando desde el miedo, desde el temor. Entonces ya tengo antídoto, entonces ahora sí ya voy a utilizar Dabigatran. Yo creo que la utilización del medicamento, eh, o sea, a mí me encantó un ejemplo que me colocaron del Lidarizumab. Es exactamente igual a cuando tú compras un carro por los airbags. Tú no compras el carro por los airbags, tú lo compras porque tú no piensas que te vas a accidentar en el carro. Es una posibilidad y es una probabilidad que puede ocurrir. Y si me ocurre, buenísimo tener los airbags.
Pero el de antídoto es como tener el airbag. Si llega a pasar un accidente, me van a servir y van a ser de utilidad. Pero yo no compro el carro porque los tenga o porque pensando en que me voy a accidentar. Entonces, es probable que sí, es probable que definitivamente la prescripción del medicamento se aumente y digamos el médico esté más tranquilo porque ya va a contar con un antídoto, pero digamos que lo que estamos haciendo es tener confianza porque estamos anticoagulando, o sea, la probabilidad ya hemos conversado en otros aspectos, en otros escenarios también, el riesgo de sangrado mayor es mucho más bajo de lo que nosotros creemos. Le tenemos mucho pánico al sangrado severo con los anticoagulantes de acción directa. Existe. Los registros de vida real nos muestran que existe claramente sangrado mayor, sangrado severo y sangrado que amenaza la vida con DOACs, pero no es tan grande como lo pensamos a veces, ¿no? Bueno, en pacientes con enfermedad hepática, perdón que se me baja, en pacientes con enfermedad hepática avanzada más fibrilación auricular con tendencia a estar autoanticoagulados, ¿qué opción o no anticoagular? Si el paciente tiene INRs que están por encima de 2, el paciente ya está anticoagulado. Entonces el paciente, colocarle un anticoagulante adicional no tiene mucho sentido y mucha lógica. No deberías anticoagularlo en ese paciente particular. En pacientes con insuficiencia renal que tienen tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto, ¿cuál sería el anticoagulante de elección? Hay dos respuestas. La primera es lo que dicen las guías. Las guías dicen por debajo de 30 mililitros por minuto utiliza warfarina. Lo otro es la recomendación de los labels, las indicaciones de los productos. Rivaroxaban y apixaban se pueden utilizar entre 15 y 30 mililitros por minuto. Los dos medicamentos son muy buenas opciones porque la tasa de eliminación renal es alrededor del 33% para rivaroxaban y 28% para apixaban. Y cuando tienes función renal comprometida con tasas de depuración de creatinina entre 15 y 30 mililitros por minuto, los niveles de concentración de estos anticoagulantes no pasan más allá de 1.3, 1.4 veces sus niveles en condiciones normales. Es decir, aún teniendo funciones renales muy comprometidas, no hay una acumulación excesiva del anticoagulante en sangre y eso pues favorece que el medicamento siga actuando. Posiblemente no es más eficaz, pero sí es seguro. O sea, sigue siendo seguro su utilización. No pierde su eficacia, pero sí tienes un margen de seguridad. Entonces, normalmente nosotros no utilizamos todavía DOACs por debajo de 30 mililitros por minuto, pero ya es algo que estamos empezando a cambiar, ¿no? Sobre todo porque en los últimos 2 años ha salido mucho soporte que demuestra que Rivaroxa o Apixa son buenas opciones por debajo de 30 mililitros por minuto hasta 15. Por debajo de 15 definitivamente la opción es o usas warfarina o no anticoagulas, que también genera bastante discusión, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con los pacientes? Muchas gracias, Ángela. ¿Qué hacemos con los pacientes a quienes se les diagnostica cáncer y reciben anticoagulación por fibrilación auricular? En el subgrupo específico de pacientes con cáncer, aunque la indicación de la anticoagulación es por fibrilación auricular y no porque han tenido un tromboembolismo venoso secundario a su cáncer, la recomendación es utilizar warfarina. Eso va a cambiar porque ya tenemos estudios que están evaluando específicamente la seguridad de los medicamentos en pacientes con cáncer, pero pacientes que hagan eventos tromboembólicos. Pero como la dosis es exactamente la misma, muy seguramente vamos a poder cambiar esta práctica en el futuro. Si nosotros tenemos un paciente anticoagulado por fibrilación auricular y tiene cáncer, nosotros preferimos utilizar warfarina a utilizar el DOAC. Eh, Paciente con cáncer, bueno, y repitieron la pregunta, también Angélica preguntó lo mismo que la doctora Molina. El mejor manejo posiblemente sea ese paciente. Estamos hablando del paciente con fibrilación auricular, porque en el paciente que tiene tromboembolismo venoso asociado con cáncer, bueno, eso lo van a ver más con el doctor Jiménez el 28 en la actualización de tromboembolismo venoso. Ahí la principal indicación o la opción preferida de anticoagulación es warfarina por encima de los DOACs. En el subgrupo de pacientes con cáncer. En tromboembolismo venoso ha cambiado mucho la manera de anticoagular y hoy en día la primera opción de anticoagulación son los DOACs, excepto en dos pacientes. Uno, los que tienen cáncer y dos, los pacientes que tienen trombosis venosas profundas en sitios anormales, por ejemplo, trombosis venosas en pélvicas o en miembros superiores, etc. Para los demás se prefiere el uso de DOACs. En este grupo de pacientes con cáncer se prefiere warfarina. Javier pregunta, ¿pacientes con tasa de filtración glomerular entre 25 y 30 tiene evidencia o el caso de rivaroxaban solo cuando está mayor a 30?
tiene evidencia desde el punto de vista de farmacocinética, no tiene evidencia desde el punto de vista de desenlaces clínicos. Me explico. Si tú revisas los criterios de inclusión y exclusión de los estudios, en Relight, el criterio de exclusión era tener depuración de creatinina por debajo de 30 mililitros por minuto. En Rocket era tener por debajo de 30 mililitros por minuto. En Aristóteles por debajo de 25 mililitros por minuto. Es decir, cuando uno dice que pudiera ser seguro utilizar estos medicamentos, específicamente Rivaroxa o Apixa, en pacientes que tienen entre 15 y 30 mililitros por minuto, lo estamos haciendo basado en perfiles farmacológicos del medicamento, en perfiles que nos muestran que los niveles no se incrementan significativamente y por consiguiente el riesgo de sangrado no se incrementa significativamente. Pero no hay pacientes con depuración entre 15 y 30 que se hayan metido al estudio específicamente porque era un criterio de exclusión en Relay, en Rocket y por debajo de 25 en Aristóteles. Los pacientes con FA paroxística se anticoagulan. Sí, independientemente hoy en día sabemos que si el paciente no importa el tipo de fibrilación auricular, si es paroxística, persistente, permanente, si el paciente tiene un alto riesgo cardioembólico, un CHA2-VAS de 2 puntos para arriba, para hacerlo más general, no vamos a hablar del sexo, si es hombre o mujer, pero en general debe recibir anticoagulación, no importa el tipo de fibrilación auricular que tenga. ¿Qué hacer con pacientes después de angioplastia y terapia antiagregante plaquetaria dual? Suspender el clopidogrel. Bueno, hoy en día las recomendaciones sigue siendo, tenemos la publicación del Pioneer, pero nos falta todavía la publicación del Ruidual PCI, que es el estudio con dabigatran en esos pacientes, y el Augustus, que es el estudio de apixaban en esos pacientes también. Hoy en día posiblemente la recomendación es, si el paciente tiene fibrilación auricular, y sufre un evento coronario agudo y es llevado a cateterismo cardíaco y le colocan stents, pues preferiblemente que se coloquen stents medicados de última generación, en los cuales el tiempo de la antiagregación plaquetaria dual se puede acortar significativamente sin tanto inconveniente y sin tanto problema. La recomendación es, tú vas a dejar terapia triple la menor cantidad del tiempo posible dependiendo del riesgo de sangrado del paciente. Si vas a utilizar terapia triple, vas a utilizar, al menos hasta ahora, nuevamente acuérdense que van a salir la data de estos nuevos estudios con nuevos antiagregantes, pero si vas a dejar terapia triple, se recomienda que la tienopiridina sea clopidogrel, que no que vaya a ser ticagrelor, sino que sea clopidogrel, y que la dosis del anticoagulante sea la dosis reducida. Eso es la recomendación de expertos hasta el día de hoy. Entonces vas a dejar aspirina, clopidogrel y el anticoagulante de acción directa que vas a colocar en dosis reducida. ¿Cuánto tiempo? Mínimo un mes. Máximo en pacientes de bajo riesgo de sangrado, 6 meses. Y uno se mueve entre 1 y los 6 meses según el riesgo de sangrado de ese paciente. Al mes o a los 3 o a los 6 meses le quitas uno de los antiagregantes plaquetarios. Generalmente es más frecuente hoy en día que se quite la aspirina y se deja con clopidogrel más el anticoagulante en dosis reducida. Y después del año se quita el antiagregante plaquetario y el paciente queda solamente con el anticoagulante, pero en dosis plena. Es decir, si el paciente tiene indicación de recibir Daviga 150 o Rivaroxa 20 o Apixa 5 cada 12 horas, se sube a la dosis plena como tal. En trombofilia, warfarina o DOAC, ¿y cuál DOAC? Va a cambiar también, por lo que te estoy contando, Augusto, que los estudios ya están en curso de manejo de tromboembolismo venoso en pacientes con cáncer específicamente y en pacientes con trombofilia. Posiblemente ahí la data va mucho más sólida para el rivaroxaban que para los otros DOACs, pero todavía no tenemos resultados. Ya vamos a mirar qué pasa cuando tengamos los resultados finales. Pero hoy en día la recomendación también, igual que en cáncer, es que pacientes con trombofilia es preferible utilizar warfarina. Bueno, ay caramba, no había visto estas preguntas de acá abajo, qué pena, pensé que habíamos acabado. Eh, Anticoagulación en terapia dialítica, teniendo en cuenta que warfarina aumenta el riesgo de trastorno en el calcio. En terapia dialítica hay una gran discusión, hoy en día la recomendación es o le das warfarina o no lo anticoagulas. Antes no pensábamos eso, porque el paciente que está con enfermedad renal crónica muy avanzada tiene un altísimo riesgo cardioembólico, pero al mismo tiempo tiene un altísimo riesgo de sangrado. Entonces, los estudios con warfarina son de resultados inciertos, o sea, hay unos que les ha ido mejor con warfarina, a otros les ha ido peor con warfarina, entonces no hay digamos, unos criterios unificados donde todo el mundo se ponga de acuerdo si es mejor darle warfarina o no a esos pacientes que están en terapia dialítica, pero hasta el momento no hay evidencia para utilizar DOACs, ha sido
grupos muy aislados de pacientes y no deberíamos utilizar DOACs en pacientes que están en terapia dialítica. El doctor Rodríguez, Gilberto, según la diapositiva que nos mostraste, ¿crees que la terapia triple, en donde el riesgo de sangrado es elevado, el anticoagulante más adecuado sería Pixaban? Yo no creo. Yo creo que no hay estudio para mirar que Pixaban sea mejor en terapia triple respecto a otros, porque nuevamente no hay estudios cabeza a cabeza y no sabemos la combinación de terapias triples cómo se puede manejar. Eh, Posiblemente yo me refiero a la Pixaban en general en el paciente con fibrilación auricular y no con otras cosas asociadas. Más porque el riesgo de sangrado no lo determina solamente el Hasbled, me lo está determinando la antiagregación plaquetaria como tal. Entonces, en terapia triple yo no tengo ninguna preferencia y ahí, por ejemplo, no va ninguno de esos grupos, no es uno de los grupos donde sí preferiría utilizar uno por encima de otro, porque no creo que Apixaban sea mejor que utilizar Daviga 110 o que utilizar Rivaroxa 15 al combinarlo con aspirina y con clopidogrel. Jorge, ¿cómo se recomienda hacer la terapia puente en un paciente que viene recibiendo DOAC y tiene una cirugía programada? Excelente. No se recomienda terapia puente. En los pacientes que tienen anticoagulantes de acción directa no se recomienda hacer terapia puente. Es más, ni siquiera en los pacientes que están recibiendo warfarina, por fibrilación auricular me refiero, se recomienda hoy en día hacer terapia puente. Es algo que hemos utilizado todo el tiempo, es algo que tenemos que seguir hablando con nuestros amigos anestesiólogos y cirujanos, porque como han estado acostumbrados todo el tiempo a la terapia puente, pues todavía se sigue utilizando terapia puente. El estudio Bridge, publicado en el 2015 por el doctor Duquetis, eh, evaluó pacientes con fibrilación auricular que venían recibiendo anticoagulación con warfarina. La tasa, para abreviar la historia, es que no hubo diferencia en los eventos trombóticos, pero sí hubo muchísimos más eventos de sangrado mayor y sangrado de todos los tipos en los pacientes que se les hizo terapia puente. Ese estudio, sin embargo, tiene algunos grupos subrepresentados, es decir, si alguien dice, bueno, eso yo creo que no hay que dar terapia puente con warfarina, excepto en los pacientes que tienen un CHA2-VAS muy alto, posiblemente si el paciente tiene CHA2-VAS por encima de 6, de pronto pudiera valer la pena hacer terapia puente con warfarina. Yo no lo uso terapia puente en pacientes con warfarina y fibrilación auricular. Segundo grupo donde está subrepresentado y también uno pudiera hacer terapia puente en los pacientes que han tenido un tromboembolismo venoso en los últimos 3 meses. Recuerden que en los primeros 3 meses después de un evento tromboembólico venoso es donde ocurre el mayor riesgo de complicaciones trombóticas, de nuevos eventos de recurrencia del tromboembolismo venoso, entonces posiblemente ahí sea aconsejable hacerlo. Pero con los DOAC es otro cuento. Ah, bueno, y definitivamente en donde sí hacemos terapia puente, en los pacientes que serán anticoagulados con warfarina por prótesis valvulares mecánicas. Punto, no más. Ahora, con DOACs es otro cuento, porque cuando tú quitas el DOAC, el efecto anticoagulante pasa muy rápido. Normalmente dependiendo de la función renal, dependiendo también del tipo de anticoagulante que estás usando, pero normalmente ningún paciente va más allá de 48 horas de haber cedido el efecto anticoagulante. Entonces, no es aconsejable suspender los DOACs y haciendo terapia puente y hoy en día no se recomienda para ningún tipo de cirugía programada si el paciente está recibiendo anticoagulantes de acción directa. Ricardo pregunta, paciente con FA, evento coronario, implante stent. La recomendación es Warfa, ASA y Clopi. Al mes suspender ASA y continúa Clopi por 6 meses. ¿Se pueden usar NOA? ¿Cuál usar? Bueno, usar atrocidad articular, warfarinítica. Bueno, yo creo que ya lo habíamos contestado ahorita también. La recomendación, no, la tradicional terapia triple ha sido warfarina, ASA y Clopi. Pero ya hoy en día tenemos recomendación de expertos que dice que tú puedes utilizar ASA, Clopi y un DOAC. Y el DOAC, si vas a utilizar, el DOAC utilizarlo en la dosis más baja. O sea, si vas a usar a Pixa, 2.5 cada 12, si vas a usar Daviga 110 cada 12, o si vas a usar Rivaroxa, 15 miligramos al día. Eh, pero también, por ejemplo, parte del Pioneer y especialmente el Recover y el Augustus están incluyendo pacientes con ticagrelor. Es decir, están aleatorizando las dosis, mirando cómo le va con 110 de Daviga, cómo le va con 150 de Daviga, con aspirina y con el antiagregante adicional. Seguramente el esquema lo que vamos a mirar es la comparación de utilizar solamente un antiagregante plaquetario, que puede ser ticagrelor, con la dosis full del anticoagulante. O sea que hoy en día la recomendación y más recomendación de expertos es, puedes utilizar terapia triple, no necesariamente un mes. La terapia triple se usa la menor cantidad de tiempo estrictamente necesario y depende mucho del riesgo de sangrado, pero la puedes llevar hasta los 6 meses incluso. Lo que pasa es que entre más tiempo dejes la terapia triple, más riesgo de complicaciones hemorrágicas. Entonces, mínimo un mes, máximo 6 meses,
quitas la aspirina, dejas el clopidogrel y el otro anticoagulante hasta los 12 meses y después de los 12 meses eh, sigues solamente con el anticoagulante en dosis plenas. Son las heparinas en tromboembolismo venoso en pacientes con cáncer. La mejor opción son heparinas de vapeas homologadas en tromboembolismo por cáncer, no warfarina. Ok, sí, eso es correcto. En pacientes con cáncer, eh, desde el estudio CLOT, que inicialmente comparó dalteparina contra warfarina, la opción ideal es, en lugar de anticoagular a largo plazo con warfarina, la principal opción es anticoagular, o la opción recomendada es anticoagular con heparinas de bajo peso molecular. Luego salieron los estudios para tinzaparina y luego más pequeños para enoxaparina. Entonces, en general, si el paciente tiene un tromboembolismo venoso asociado con un cáncer y el cáncer continúa activo, el paciente debe seguir anticoagulado con heparina de bajo peso molecular por encima de la warfarina. Eso es cierto. Creo que ahorita había dicho en general de warfarina para trombofilias y cáncer, pero específicamente en cáncer, muchas gracias Ligia, es cierto que necesita específicamente o la recomendación por encima, porque el estudio fue comparativo, el estudio CLOT, dalte contra warfarina y le fue mejor con dalteparina y luego con tinza y luego con enoxaparina. Manuel pregunta, ¿cuál DOAC tendría mayor evidencia en trombosis venosa superficial proximal en miembros inferiores? La pregunta más difícil es si vas a anticoagular la trombosis venosa superficial, ¿cierto? Ahí hay mucha discusión. Yo creo que pues vamos a mirarle el concepto del doctor Jiménez el 28, que él te pueda dar más información respecto al programa de tromboembolismo venoso que manejan ellos en el Hospital Ramón y Cajal. Pero en general las trombosis venosas superficiales, aún proximales, hay mucha discusión si amerita anticoagulación o no amerita anticoagulación. Si tú lo vas a anticoagular, posiblemente cualquiera de los DOACs, posiblemente no te voy a decir mi gusto especial por cuál DOAC uso yo más en tromboembolismo venoso, porque ahí es muy diferente a fibrilación auricular. Entonces ahí ninguno ha sido más eficaz que la warfarina y básicamente la gran ventaja de los DOACs en tromboembolismo venoso ha sido la reducción de las complicaciones hemorrágicas. Ligia pregunta, en depuraciones menores de 25 usar DOAC son recomendaciones off-label porque los grandes ensayos clínicos lo excluyeron los estudios farmacológicos. Correcto. Por eso las guías no los incluyen. Pero los labels y las aprobaciones de los laboratorios aprobadas por los entes regulatorios, tanto en Estados Unidos como en Europa, aprueban la utilización de estos medicamentos anticoagulantes con depuración de creatinina entre 15 y 30 mililitros por minuto. ¿Cuál es la recomendación en cirugía de rodilla y cirugía de cadera? Bueno, pues es, digamos que la evidencia también la tenemos claro. Todos estos medicamentos se han probado, inicialmente todos estos estudios de anticoagulantes de acción directa, antes de salir los estudios de fibrilación auricular, empezaron a salir los estudios en cirugías de rodilla y en cirugías de cadera, comparados contra el estándar que era la enoxaparina de profilaxis. Posiblemente cualquiera de los DOACs que tú utilices, ojo porque la dosis de los DOACs es totalmente diferente, cualquiera de los DOACs que tú utilices, no hay ninguno mejor que otro posiblemente en la prevención de eventos tromboembólicos en cirugías de rodilla o cirugía de cadera. Trombolisis fallida, posteriormente angioplasia con stent medicado que presenta sangrado digestivo activo. ¿Se deben suspender los DOACs y la anticoagulación? Respuesta, absolutamente sí. Si tú tienes un paciente que está sangrando, lo primero que hay que hacer es quitar la anticoagulación, no hay ninguna duda, independientemente del riesgo de complicaciones trombóticas que se pueda tener, el evento hemorrágico ya ocurrió. Y si ya ocurrió el evento hemorrágico, debes evitar cosas que puedan empeorar ese sangrado y la anticoagulación en ese momento toca quitar. Anticoagulación en pacientes con FA que es epiléptico y no está controlado. Uy, caramba, bueno, pues el paciente lo primero es controlarlo de su epilepsia, mandarlo donde el neurólogo para que se logre un control adecuado de su epilepsia, pero posiblemente, acuérdense que hay estudios, sobre todo en pacientes ancianos, en un estudio del año 97 de ANAS de Medicina Interna, que se evaluaba la probabilidad que el paciente tuviera tantas fracturas o tantos golpes en su cabeza para tener una hemorragia intracraneana secundario al uso de warfarina, si era mejor no anticoagularlo, pensando en ese riesgo de caídas. Y el número mágico que se encontró de caídas que debía tener un paciente para que el riesgo de un sangrado con warfarina fuera superior al riesgo de ACV cardioembólico fue de 295 caídas, es decir, prima la anticoagulación. En un paciente con un FA que es epiléptico, pues obviamente yo quiero tenerlo controlado de su epilepsia para disminuir el riesgo de que se vaya a golpear, de que se vaya a caer, de que se vaya a fracturar, de que vaya a tener un sangrado intracraneano, pero el riesgo es más alto de no anticoagularlo seguramente que dejarlo anticoagulado. El doctor Navarro, por favor, un comentario sobre el Pioneer, antiagregantes más rivaroxabana, dosis bajas en pacientes coronarios.
Bueno, yo creo que el Pioneer nos va a empezar a abrir un panorama. Ha generado discusión no el estudio, sino la aplicación clínica del estudio, porque no sabemos específicamente los desenlaces de seguridad. Lo que sabemos es que el número de trombosis de stent no ocurrió y posiblemente eso nos va a abrir un panorama a empezar a utilizar anticoagulantes en dosis más bajas con un antiagregante plaquetario. Yo diría que uno solo de los dos brazos del Pioneer es el que más información nos da, es utilizar no la dosis de 2.5, posiblemente la dosis de 15 miligramos de rivaroxa, con el antiagregante. Yo creo que se vislumbra como una muy buena alternativa, pero toca pues demostrar esto más con estudios de vida real que nos demuestren que esa aproximación es segura, y hasta el momento ninguna de las guías ha pasado a esa recomendación, ninguno de los consensos de expertos ha cambiado respecto a lo de las terapias triples, obviamente porque el Pioneer es reciente y falta todavía la evidencia de los otros dos estudios, de los otros dos DOACs en ese contexto clínico. María Juliana, muchas gracias. Patologías hemorrágicas como hemofilia y fibrilación auricular no valvular, ¿alguna recomendación en cuanto a dosis o en cuanto a molécula? No, muy difícil hacer esa recomendación. Eh, yo particularmente no tengo, en ese paciente que hemofílico, no tengo ningún paciente, ni me ha llegado ninguna interconsulta, ni ningún paciente me lo han consultado porque sea hemofílico y tenga fibrilación auricular no valvular. Creo que nos tocaría sentarnos a analizarlo más con cabeza fría, a ver cuál pudiera ser la mejor opción. Y seguramente si nos sentamos 10 cardiólogos tendremos 5 respuestas diferentes y no hay una mejor que otra. O sea, no te puedo dar una respuesta ahorita porque no lo he pensado, pero no tengo algo como que se me ocurra de cuál sería la mejor opción para ese tipo de paciente. Jorge, la tasa de filtración glomerular se debe medir o se debe calcular, cada cuánto hacerlo. Se debe calcular. La recomendación, y esa es la gran crítica, y los nefrólogos lo saben también, nos dicen, mire ustedes, ¿por qué usan Cochrane? Si Cochrane no es una buena escala para calcular tasa de filtración glomerular, todos los estudios utilizaron Cochrane, posiblemente uno pueda utilizar otra escala, pero la recomendación en ninguna de las guías dice mídala específicamente, haga recolección de orina en 24 horas, no, la recomendación es calcúlela, y con ese cálculo, pues usted busque la que usted considere que es la más confiable para usted. Cuando usted ya tenga la depuración de creatinina más confiable, tome decisiones con base en esa depuración que usted considera que es la más confiable. Eh, Carlos, ¿por cuánto tiempo será la profilaxis en cirugía de rodilla y cirugía de cadera? Bueno, yo creo que uno se guía más por las recomendaciones de los ensayos clínicos. Posiblemente hoy en día estamos usando terapia extendida en promedio hasta los 35 días, porque la evidencia, digamos, ha demostrado que ese paciente que no recupera su movilidad temprano le va mejor con la terapia extendida hasta los 35, cosa que no ocurrió, por ejemplo, con heparinas de bajo peso molecular. Pero ya, digamos que seguiría uno el protocolo también de los estudios de los nuevos anticoagulantes en profilaxis de cirugía de rodilla y de cadera. ¿Qué hacer con un paciente con ACV isquémico que venía en manejo con Dabigatran 150? Bueno, pues lo primero, Yamil, es estar seguro que estaba recibiendo el medicamento adecuadamente. Si ustedes ven las tasas de adherencia y de persistencia al tratamiento en la vida real, nos damos cuenta que son muy inferiores a lo que estábamos pensando. Todo el mundo pensó que los DOACs iban a tener sobrado, mucha más tasa de adherencia y de persistencia que la warfarina. Tiene mejores tasas que la warfarina, pero no son exageradamente mucho mejores que la warfarina. A pesar de que teóricamente tiene muchas más ventajas el uso de los DOACs que el uso de la warfarina. Entonces, lo primero es estar seguro que el paciente sí lo venía recibiendo adecuadamente. Y si el paciente lo venía recibiendo adecuadamente, posiblemente exploraríamos la opción de hacer cierre de la auriculilla con dispositivos específicamente, y el paciente debería seguir anticoagulado también. Diana, pacientes con ACV isquémico extenso, previamente anticoagulado, ¿cuál es el tiempo prudente para reiniciar la terapia anticoagulante si ya se descartó ACV hemorrágico con control tomográfico? Bueno, yo creo que el doctor Esposato habló al respecto. En estas guías específicamente él les habló de las guías del doctor Diner o la ley de Diner, que es el doctor Hans Diner, que es el neurólogo que sacó esta propuesta de los 3, 6, 12 días dependiendo de la probabilidad del riesgo de sangrado. Sin embargo, en esta misma revisión que les mostré, publicada en este año, donde el autor principal es el doctor Diner, hay muchos escenarios. Yo les recomiendo, vienen dos partes, parte uno y parte 2 en el European Heart Journal publicado este año. El doctor Diner es el autor principal, pero pues hay hematólogos, hay internistas, hay cardiólogos, es un grupo, es un trabajo, tú lees los autores bueno, está la gente más representativa posiblemente de la anticoagulación hoy en día.
Y en esa misma de los grupitos donde dice diferentes escenarios clínicos, como yo les mostré más o menos cuál sería su recomendación más adecuada, dice en el tema del inicio de la anticoagulación con ácido isquémico que esa regla de los 3 6 12 días no tiene ninguna evidencia clínica y que posiblemente no sea tan estricto usarla. Si el paciente ya ha tenido, si el ACV isquémico es extenso, uno siempre sugiere de común acuerdo con el neurólogo definir el reinicio de la anticoagulación. Y lo que hemos visto muchas veces es que los cardiólogos somos más prudentes, nos da más miedo a nosotros empezar la anticoagulación que a ellos. Normalmente los neurólogos a los 15 días autorizan el reinicio de la anticoagulación. Nosotros, yo me acuerdo, alcanzamos a esperarnos un mes, pero cada vez se dice que si el paciente no tiene nada de transformación hemorrágica, los ACVs grandes posiblemente a las 2 semanas se pudieran reiniciar la anticoagulación. Eh, bueno, Carlos, le respondo rápidamente porque le hemos contestado ampliamente en cuanto a tasa de filtración glomerular. Si el paciente tiene depuración de creatinina entre 30 y 50 mililitros por minuto, las dos opciones preferidas son o Rivaroxaban 15 miligramos o Apixaban. El problema es que Apixaban, la dosis depende de las características clínicas de mi paciente, si tiene, cómo está el peso, cómo está la edad y cómo está la creatinina. Entonces, yo puedo tener pacientes con creatinina de 1,4 y tener depuración por debajo de 50 mililitros por minuto perfectamente. Entonces, la dosis varía. Por eso yo prefiero entre los 30 y los 50 utilizar Rivaroxaban porque ya sé que es 15 miligramos y listo. Y no hay pierde. Si ya está por debajo de los 30 mililitros por minuto, entre 15 y 30, ya lo habíamos mencionado también, las guías sugieren utilizar warfarina, pero los estudios y los labels de aprobación de los medicamentos autorizan utilizar Rivaroxa o Apixa entre 15 y 30 mililitros por minuto. En los pacientes con mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas, riesgo de caída, etcétera, ¿le gusta la posibilidad de ocluir la auriculilla en lugar de los DOAC? Yo creo que todavía no tenemos mucho soporte y mucha evidencia para el cierre de la auriculilla. Creo que todavía nos falta. Lo estamos empezando a utilizar y vamos a ir cogiendo experiencia con el cierre de la auriculilla. Pero yo creo que si no hay una contraindicación estricta, si solamente son probabilidades de sangrado o riesgo, yo creo que todavía es muy prematuro para mandarlo a cierre de la auriculilla. Otra cosa diferente es el paciente que ya te hace un sangrado severo y lo tenías anticoagulado y te sangró severamente. Ese ya es otro cuento. Pero la sola probabilidad de que el paciente se me pueda caer o que pueda sangrar, posiblemente todavía no nos da para el cierre de la auriculilla. Bueno, doctores, muchas gracias a ustedes por su tiempo, gracias por su paciencia, por todas las personas que aún siguen conectadas. Muy buenas noches y los invitamos el próximo 28 de junio al último webinar de anticoagulación que será sobre actualización en tromboembolismo venoso.